Esta es la semana número 4, disculpen, sí, es la semana número 4. Les decía que vamos a seguir trabajando con los conceptos del psicoanálisis, ¿sí? Y ahí yo ayer les preparé un texto, el que estuve casi todo el día domingo trabajando, que se llama Psicoanálisis, lenguaje inconsciente, Freud y Lacan. Y en lo que consta en la clase de hoy se llama el psicoanálisis como lazo social. Lo que me pareció importante es que antes de ver el psicoanálisis como lazo social, ustedes tuvieran algunos elementos de la teoría psicoanalítica para poder entender el psicoanálisis como lazo social. El programa que constituye la materia y que también, va a ser evaluado por la CONEAU, tiene mucho de su contenido asociado con el psicoanálisis. Así que yo he tratado, como saben que mi práctica es de psicoanalista lacaniana, yo he tratado de armar núcleos que permitan en un cuatrimestre dar lo que ese programa está pensado para 2 cuatrimestres. Me explico, ¿verdad? El programa de La Matanza, salud mental, psicología comunitaria, social e institucional, estaba pensado para todo el año, eran 2 cuatrimestres. Entonces, hay elementos que son bastante difíciles de entender y de charlar, que yo he tratado de ir armándolos en grupos, en núcleos argumentales, que incluyan los conceptos que la CONEAU, como trabajo que estamos haciendo, nos permite evaluar. Bueno, ahí en ese texto que ustedes tienen subido, en el texto que les subieron hoy, se habla del lenguaje, ¿no? Ustedes, me parece muy importante que ustedes tengan presente que el lenguaje no es solo una forma operativa de comunicarnos en relación a el antiguo esquema que ustedes vieron en el colegio secundario, que es el emisor, el receptor, el mensaje y el código. Ese esquema de comunicación lo han visto casi todos en el colegio, ¿verdad? Pueden decirme que sí, que no. Lo han visto, ¿verdad? Sí. Claro. Muy bien, claro, exactamente. Bueno, esa teoría del lenguaje, de la comunicación visto así, es un esquema viejo de la Segunda Guerra Mundial, digamos, donde aparece ese esquema comunicacional, tiene que ver mucho con el comienzo de la robótica, ¿no? En donde el input, el output, el mensaje, la caja negra, digamos, tiene que ver muchísimo con un sistema sistémico de entender el lenguaje. En realidad, el psicoanálisis entiende el lenguaje. Vamos a mutearnos, por favor, los que no van a participar hablando en la clase, ¿nos muteamos? Cuando van a participar se desmutean. Bueno, el psicoanálisis justamente, Freud, como dice ahí el texto, nace en 1856, es médico neurólogo, empieza a trabajar, trabajar como médico neurólogo y está en un laboratorio de un famoso médico en Viena e investigador que se llamaba Fechner, se escribe Fechner, y seguía la corriente fisicalista. ¿Qué quiere decir la corriente fisicalista en los años 70, 80, cuando Freud ya recibido de médico trabajaba? Era una corriente una corriente filosófica que trabajaba con cantidades, digamos, y trataba de explicar todos los procesos, inclusive los mentales, tomando en cuenta lo que en ese momento era la epistemología de la máquina de vapor. Ustedes dirán, ¿qué es la epistemología de la máquina de vapor? Bueno, llevado a cabo la revolución industrial, que ustedes también la estudiaron en el colegio secundario, ustedes saben que justamente la industrialización que comenzó a mitad del siglo XIX, digamos, y comienzo del siglo XX, justamente lo que marca es que la máquina de vapor, al producirse calor, ese calor calienta el agua se calienta en vapor, el vapor mueve la rueda mueve al tren. La rueda mueve al tren, digamos, mueve las máquinas industriales, mueve las tejedurías,
¿no? Empieza a ver todo lo que se llama proceso de industrialización. Entonces, Freud, digamos, y los neurólogos y los investigadores del momento de la corriente fisicalista, el otro se llamaba esencialista o espiritualista, ahí le puso Sandra Piccinini, el profesor con el que trabajaba Freud en Viena, Gustav Fechner. Trataban de entender procesos, los procesos orgánicos y los procesos inclusive mentales, a partir de estos componentes que también vieron en el colegio secundario, que es que cuando se produce calor hay trabajo, y cuando se produce ese calor convertido en energía, produce trabajo y puede mover la rueda, y la rueda que mueve el mundo es la industria, ¿sí? Se convierte en industria. Entonces, Freud precozmente, ya tomado por porque muchas veces van a ver la crítica que dicen Freud es mecanicista. Freud es mecanicista porque era lo más materialista que se podía hacer en la época de Freud, en el sentido de tratar de encontrar una racionalidad a determinados procesos. Entonces, conceptos como carga, trabajo, pérdida de energía, entropía, que son de la física aplicada al trabajo y que dieron origen a la revolución industrial, y que justamente fueron una central para poder pensar al mundo. Entonces, Freud puede entenderse como mecanicista, lo correcto sería fisicalista, porque trata de entender los procesos físicos y mentales a partir de la ciencia y tecnología de su época. Bueno, pero empieza a trabajar también con las afasias. Acuérdense, porque ustedes todavía no cursaron lo que corresponde a neurología. La afasia es la dificultad, o sea, hay dos tipos de afasia de comprensión y afasia de expresión. La afasia es la dificultad de poder decir las palabras correctamente, y hay una afasia de expresión, que el paciente entiende lo que le pasa, pero no puede hablar, y una afasia de comprensión, donde el paciente no entiende. Hola Joaquín, en donde el paciente no entiende lo que le están diciendo, pero sí puede hablar. Así que él empieza a trabajar con las afasias. ¿Por qué les cuento esto? Porque estos antecedentes de Freud tienen que ver con que rápidamente, por un lado, su afasia, no, pero afasia con S, afasia, ahí está, muy bien, así, afasia, de expresión y de comprensión. ¿Por qué les cuento este movimiento, digamos, freudiano pre-psicoanalítico, luego fundador del psicoanálisis? Porque ya evidentemente Freud estaba interesado en dos cosas que va a mantener en toda su vida: en darle racionalidad a su práctica y a su obra teórica, y encontró en el fisicalismo eso, y en ocuparse de lo que es los fenómenos y la estructura de la palabra. Ya en sus mismos comienzos aparecen estos dos ejes fundamentales que tienen que ver con la doctrina freudiana: racionalidad en el fenómeno, en la descripción y análisis del fenómeno, e interés en lo que tiene que ver con la palabra. Bueno, él empieza a ver en el consultorio. Freud era de una familia judía, de una familia judía pobre, digamos, ¿no? Se casa cuando se va a casar con su mujer, le tienen que pedir prestado el saco, el traje a Breuer se escribe, que fue uno de sus compañeros y al mismo tiempo una especie de maestro para Freud. Viene de una familia judía en Viena, pobre. Su padre tenía un primer matrimonio, él es el único hijo de la segunda mujer del padre. Su mamá solamente le llevaba a Freud 18 años, él en sus memorias cuenta que Freud se murió muy viejito, dice: no puedo morirme antes de que se muera mi madre, ¿no? Bueno, esa particularidad, que ahora parece muy sencilla comparada con las familias ensambladas de la época,
hace que uno de sus biógrafos, Jones, diga que ese mundo de entender que él era hijo del padre y no hijo de la misma madre que sus hermanos, y toda esa complejidad llevó al joven e inteligente Sigmund Freud a poder pensar al mundo de una manera interesante, porque pudo justamente enfrentarse y comprender y entender fenómenos que no eran habituales en la época, como era la constitución de su familia. Así que, recibido de médico, trabajando en el laboratorio de Fechner, lo conoce a Breuer, y empiezan a atender personas en los que ven determinadas características de ansiedad, nerviosismo, y ciertas parálisis, afasias, cegueras, que no le encontramos una causa orgánica como génesis. Entonces, en París hay un profesor, el profesor Charcot, que ustedes ahí lo tienen, inclusive yo, ahí está el amigo de Freud, Joseph Breuer, se pronuncia Breuer, es apellido en alemán, gracias Sandra, se va a París, y en París se encuentra con la cátedra del profesor Charcot. ¿Ustedes vieron los cortes de Charcot de cerebro? Todavía no, ¿no? No, no, todavía no. Bueno, van a ver cuando vean neuroanatomía. Marcos, hacemos un poquito el aguante en esto, a ver. Hay cortes, Charcot es un nombre de la neurología, entonces hay cortes de Charcot de cerebro, hay un síndrome de Charcot neurológico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, cuando lo vean, no sé, ustedes capaz que eran, no sé si en neuroanatomía lo van a ver, pero sí, es digamos, un autor que, digamos, a partir de él, que investigó, digamos, el cerebro en gran parte, la estructura anatómica, y bueno, hay un corte que, digamos, quedó con su nombre, básicamente. Exactamente. Y aparte Lleva su nombre. y hay un síndrome de Charcot, ¿no? Y hay un síndrome también, sí. Exactamente, neurológico de Charcot. Bueno, llega a París, ¿no? Gracias, Marcos. Llega a París, se encuentra con Charcot, que está trabajando con las histéricas. Y ahí en la ficha que yo les armé, les puse, incluí la reproducción del cuadro, una lección de clínica, en donde está Charcot, una joven en opistótonos, otra vez lo vuelvo a llamar a Marcos, una joven en opistótonos es un movimiento neurológico, Sí, indica la curvatura del cuerpo, ¿verdad? claro, generalmente tiene que ver con un estado de extrema rigidez, ¿no? Esto es más de neuro, por eso soy psiquiatra, no sé si lo tengo muy, muy claro, pero es como una extrema rigidez donde, digamos, el paciente como que se lateraliza, como para atrás, digamos, tirado para atrás, todo contracturado así, y bueno, eso es bastante característico de algunos cuadros neurológicos que cursan con rigidez. Exactamente. Ahí ven en la ficha que les armé, gracias Marcos, está el cuadro de Brulé, en donde está Charcot, la joven haciendo opistótonos, tirado para atrás, y quien la sostiene, y Charcot está dando la clase, es Babinski. Otro nombre que ustedes van a ver en el transcurso del estudio de la medicina, porque está el reflejo de Babinski, digamos, hay un síndrome que se llama Babinski-Froelich, ¿no? Digamos, eran las épocas en donde los grandes profesores de medicina describían grandes cuadros, importantes cuadros, y bueno, y a la manera francesa, digamos, dejaban los síndromes y cuadros descriptos con sus propios nombres. Charcot, lo que hacía en París, esto se los amplío un poquito en la clase porque no está en la ficha, era trabajar con mujeres que presentaban, como dijo Marcos, opistótonos, pero como fenómeno neurológico, parecía un fenómeno neurológico, pero se daban cuenta que también se obnubilaban, tenían un trastorno de la conciencia y tenían a veces ataques de ansiedad y otros síndromes, signos y síntomas que no correspondían a cuadros neurológicos específicos
que estuvieran descriptos o en proceso de descripción. La histeria como tal había sido ya planteada por Sócrates en su momento, ¿no? Que le adjudicaba, se llama histeria de ísteros, útero, ¿no? ¿Vieron cuando se va a hacer una histerectomía? Ístero es útero en griego, entonces decían que las mujeres histéricas en la época griega, las regulaban en su nerviosismo poniéndoles un olor feo en la nariz, ajo, y un perfume bueno cerca de la vagina, y entonces el útero se reubicaba porque entendían que la histeria era justamente esto de poder, histeria viene de útero, de ístero, que significa útero. Entonces ven cómo está asociada la histeria a las mujeres, la histeria a la feminidad. Bueno, va a París, y lo que ve es que Charcot, en la cátedra de la Salpêtrière, en la cátedra de neurología de la Salpêtrière, lo que está haciendo es advirtiendo que estas mujeres entraban en estado hipnoide. ¿Qué significa estado hipnoide? Significa un estado de cierta obnubilación de la conciencia, estado hipnoide, cierta obnubilación de la conciencia, y que cuando estaban en este estado hipnoide decían cosas que luego no recordaban. Entonces a Charcot, ¿qué se le ocurre? Al profesor Charcot, ¿no? Se le ocurre hipnotizar a estas mujeres. La hipnosis es el máximo nivel de sugestión, ¿no? Las hipnotizaba como si fuera un cuadro circense, digamos, las hipnotizaba, decía, mire cómo aparecen las películas, tal cosa. Les daba una orden, por ejemplo, abra el paraguas cuando yo se lo indique, la sacaba de este estado hipnoide y las mujeres obedecían y cumplían la orden, ¿no? Entonces empieza a relacionar cierto estado de obnubilación de la conciencia con la histeria. Y a esa histeria la llama histeria hipnoide, se llama histeria hipnoide. Freud ve eso, entiende qué pasa con ese estado, ahora aparece algo que está explicado en la ficha, disociado de la conciencia. Digamos, había una conciencia en el estado hipnoide y una conciencia cuando salían del estado hipnoide, con una amnesia con respecto a lo que sucedía en el estado hipnoide. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Las hipnotizaba, les daba una orden sencilla, como vaya y traiga esa silla de acá para allá, la sacaba del estado hipnótico Charcot y la mujer traía esto. Acá se pueden hacer varias lecturas, se puede hacer la lectura de entender un amo, digamos, digamos la dimensión del hipnotizador como un amo, el sujeto quedó reducido a la nada, cumple la orden, trae, pero se puede ver disociación de la conciencia y esta dimensión de las mujeres como una patología en sus ciernes, porque la que lo termina describiendo es Freud, asociada a las mujeres, cosa que ustedes tenemos que deconstruir. La histeria actualmente vista después de Freud, después de Lacan, es una estructura psíquica que tanto es de aquellos que se sitúan como varones, como los que se sitúan como mujeres, como los que se sitúan como transgénero. La histeria es una estructura psíquica, podríamos decir que la estructura psíquica más congruente a lo que es el deseo. Entonces, es una estructura psíquica, casi les diría, asociada a la normalidad, ahora voy a ir un poquito más ahí, pero que no tiene que ver con, ni con el sexo anatómico, ni con la orientación sexual o la identidad de género que adopte la persona. Esto es muy importante porque si no se mantiene ese machismo boludo e incorrecto. Por otro lado, decir, sí, es una mujer, es una histérica. Bueno, pues se puede ser mujer y no ser histérica, y se puede ser hombre y ser histérico, o se puede ser transgénero y ser histérico, ¿sí? O histérica. Freud ve eso, ya Janet venía trabajando con estados disociados de la conciencia, y vuelve a Viena, donde lo espera Breuer,
y empiezan a atender una mujer que tenía un embarazo histérico. Y Freud dice, advierte que él no es buen hipnotizador, que a él no le interesa estar hipnotizando pacientes, no le parece una práctica que sea congruente con lo que él estaba pensando, pero se queda muy impactado por las enseñanzas de Charcot, y dice, abandona la hipnosis como método para que las pacientes pudieran plantear qué les estaba pasando con respecto a sus traumas o situaciones anteriores, y adopta lo que se va a llamar asociación libre. Les empieza a hablar en vigilia, y les dice, bueno, digan lo que, háblenme, digan lo que se les ocurre. Y las mujeres empiezan a hablar, digo mujeres porque eran mujeres las que atendía Freud en ese momento, ¿no? Como casos de histeria. Las mujeres empiezan a hablar y empiezan a contar cosas. Y ahí aparece la dimensión de Breuer abandona lo que en ciernes va a ser el método freudiano, que es la asociación libre. Breuer abandona, digamos, esto porque le dice a Freud, tiene una paciente que le estaba contando con un embarazo histérico simulado, y Breuer dice, yo en esto no me quiero, no es para mí, este vínculo que tenían profesional con Freud se disuelve, y Freud avanza en lo que es el método psicoanalítico. Entonces Freud empieza a trabajar, ¿no? En lo que él va a dar el llamar psicoanálisis, ¿no? Él va a poner ese nombre, el método de Freud se va a llamar psicoanálisis, que justamente a partir de la palabra, a partir del lenguaje, empezar a entender qué le está pasando a determinadas personas. Entonces, el lenguaje puede tener un aspecto comunicacional operativo, que es justamente instrumental. Un lenguaje operacional, instrumental, operativo, es alcanzame tal cosa, dame esto. Vamos a esperar que cese un poquito los ruidos ahí, que es, digamos, en donde haya, por favor, mutense, si fueran tan amables, si pudieran mutearse. Bueno. No, muy bien, Delfina, la pregunta. La primera mujer que atienden con Breuer es una mujer que hace un embarazo histérico, que queda embarazada. Bueno, ahí, si Belsalas, ¿podés mutear tu micrófono? Yo no lo puedo hacer porque tengo que buscarla, a ver. La estoy Marcos, intentando si vos buscar, podés. pero estoy haciendo eso, pero no lo encuentro. ¿Quién es la que está hablando? Belsalas. Belsalas. Bueno, tal como preguntabas, Delfina, la primera paciente que atienden con Breuer era un embarazo histérico. Ella se creía embarazada, pero no estaba embarazada. Y después esta mujer... No vamos a poder seguir si hay ahí tanto... está. Bueno, entonces, hay un punto en donde esta mujer, que se creía primero embarazada, que era un embarazo histérico, se creía embarazada, después le dice a Breuer que está enamorada de él, y yo qué sé, Breuer dice, no, yo no quiero saber nada con todo esto, no quiero meterme en estas cosas, y bueno, sigue por su lado su vida de neurólogo, y Freud empieza justamente a conectarse con ciertos hechos. La disociación de la conciencia, ¿no? Estos rasgos en donde las mujeres expresan dolores en el cuerpo, o parálisis, o cegueras, parestesias, paresias. ¿Saben la diferencia entre paresia y parestesia ustedes ahora? ¿O todavía no la saben? No. Bueno, ahí vamos, Marcos. ¿Lo damos, Marcos, juntos? Bueno, dale. Bueno, anclate vos porque no te veo, porque se movió la... Bueno, se llama
Si vos no te anclás, no te estoy viendo porque se movió cuando se muteó y todo esto, no te veo como para anclarte. Bueno, la parálisis es la imposibilidad de cumplir una función motora. Eso es la parálisis. Un grado inferior de parálisis, pero que implica una dificultad, se llama paresia, con S. Si alguien lo puede escribir, a ver. ¿Podés hablar, Marcos, a ver si te encuentro y te puedo anclar? Hola, sí, recién me anclé, pero evidentemente como coanfitrión no puedo, no Bueno, aparezco. y a ver, Eh, un instante, para un segundito que te busco en galería. A ver si hablas. sí, acá estoy. Ahí estás. Igual Bien. sí, creo que Ir a está, anclaje. Ahí está. sí, Muy bien. María Clara o sea, creo que está bien, no hay mucho más para agregar. O sea, ¿no? La parálisis es la imposibilidad, ¿no? El paciente que no, uno le pide que movilice, por ejemplo, un brazo y no directamente no lo puede hacer, y la paresia justamente es lo que les comenta recién María Clara, es menor, o sea, hay una dificultad, pero de alguna manera lo logra. Eso generalmente puede ser secuelas de a lo mejor de un accidente cerebrovascular, donde el, Exactamente. Les donde el iba a decir paciente que... eso, Ah, le claro. ibas a dar ese ejemplo. Por ahí. Eh, La sí, imposibilidad motora total de mover un miembro o lo que fuese se llama parálisis. Y la paresia es un grado de imposibilidad no tan total. ¿Se entiende? Entonces, parálisis y paresia, también con ese. Parestesia es un trastorno de la sensibilidad. Entonces, la parestesia es un trastorno de la sensibilidad que puede aparecer como hormigueo, ardor, y tiene que ver justamente con un trastorno habitualmente neurológico, ¿no? sí, eso es bastante común sí, con la afectación de los nervios periféricos. Hay pacientes con algunas enfermedades, algunas, en el caso orgánico estoy hablando, no de la parte más, Sí, sí, digamos, sí, no vos dale, orgánica. dale, dale. No, de la parte orgánica, viste que los pacientes con diabetes suelen manifestar estas afectaciones que suelen tener la polineuropatía, ¿no? A veces Y los alcohólicos. los alcohólicos, claro, tal cual, sienten estos hormigueos. Entonces, las paresias son parálisis incompletas y las paresias son del orden motor y paresias, las parestesias son de orden sensitivo. Ardor, sensibilidad extrema, calor, hormigueo, ¿no? Dolor difuso, digamos, ¿no? Esto era lo que ellos veían y no veían no veían un cuadro compatible con otros cuadros neurológicos. Entonces empiezan a diferenciar, pero esto les pasa lo mismo que a los enfermos neurológicos y no son enfermas neurológicas. Entonces, tenían trastorno en la conciencia, obnubilación de conciencia, ¿sí? Tenían trastornos motores, paresias y a veces parálisis, ¿sí? Tenían parestesias, sensibilidades, el trastorno en la sensibilidad. Tenían cegueras, ven que parece un paciente muy neurológico. Podían tener cegueras, podían tener algún tipo de dificultad de hablar, afasias. ¿Ven cómo se van sumando los cuadros? Podían tener convulsiones en el ataque histérico. Tenían convulsiones y convulsivaban, pero como los clínicos eran clínicos impresionantes de ese momento, advertían que la convulsión, no tenían electroencefalograma ni tenían resonancia magnética, estamos hablando del 1900 y pico, ¿no? De 1900, entonces, final de 1800, comienzo de 1900. Entonces no tenían, ustedes piensen, el diagnóstico no se hacía por imágenes, pero veían todos estos cuadros, pero no les eran compatibles con los cuadros neurológicos que habitualmente daban estos cuadros, ¿se entiende? Entonces ahí tienen el cuerpo de la histérica, ¿no? El cuerpo de la histérica mostrándose muy similar a ciertos trastornos neurológicos en donde hoy actualmente muchas veces aparece la duda clínica si es un cuadro neurológico o es un cuadro histérico. Yo ya les dije ahí en la ficha que les dije que no vamos a trabajar con la histeria,
no es el fenómeno psicosomático, es la histeria. El fenómeno psicosomático lo ven en salud mental o lo vemos en otro momento. Hoy vamos a trabajar con la dimensión de la histeria y el cuerpo de la histeria. ¿Sí? Entonces, Freud, ¿qué empieza a pensar? Bueno, que estas mujeres le contaban cosas que tenían que ver con su sexualidad, que tenían que ver con su vida, que tenían que ver con sus amores, que tenían que ver con sus frustraciones. Y entonces Freud empieza a analizar con ese método científico que él había aprendido desde el fisicalismo, empieza a confiar en que ese método es aplicable a la palabra. Vuelvo a decirles, entendiendo ahora que no es únicamente el lenguaje aplicado a lo comunicacional, operativo, instrumental, sino que empieza a entender que algo de la subjetividad se expresaba en cómo hablaban estas mujeres. Y estas mujeres le empiezan a contar vicisitudes de su vida amorosa, sexual. Bueno, Freud empieza a decir, bueno, ¿qué pasará si en lugar de hacer las sesiones con hipnosis, las hacemos sin hipnosis y empezamos a escuchar? Y ahí va desarrollando lo que es el método psicoanalítico, el método freudiano, que es el método psicoanalítico, que es el método de la asociación libre. Diga lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Diga lo que se le ocurre, yo lo escucho. ¿Esto por qué lo piensa así? Porque al mismo tiempo va construyendo un enorme aparato conceptual, que es el psicoanálisis, en lo que se llama la primer tópica. Entiende que hay, escuchen bien esto que tiene que ver y no está en el afiche que les di, que hay una conciencia separada. Esa primer conciencia separada por la disociación de la conciencia estaban un poco confusas en algún momento, obnubiladas, con un poco hipnoides medio dormidas, y ahí lo pueden plantear, y después estaban bien. Quiere decir que entiende que no todo el tiempo estas mujeres estaban iguales, sino que estaban disociadas. Disociación de la conciencia descrita por Janet, que es uno de los psiquiatras franceses de la escuela francesa que había trabajado ciertos cuadros disociativos. Pero Freud dice, esta disociación no es orgánica, esta disociación les pasa porque han tenido algo, y a ¿y qué le contaban las mujeres? Que habían sido habitualmente traumatizadas en forma sexual en su niñez o su juventud. Entonces, la primera teoría de la histeria es una teoría traumática, digamos. Empiezan a contarle cómo fueron de alguna manera violentadas sexualmente en su niñez o adolescencia, y cómo a partir de eso aparece este estado de la conciencia, del movimiento del cuerpo, de la dimensión de la inhibición en el acto. Para Freud, desde el comienzo hasta el final, aparece muy marcado todo lo que tiene que ver con su historia como neurólogo en relación a la dificultad en el movimiento. Uno de los grandes conceptos freudianos de la última época es, cuando escribe Inhibición, Síntoma y Angustia, es justamente el trastorno en la marcha. Siempre hay alguna paciente de Freud en el que Freud vuelve a retomar el trastorno en la marcha. Quiere decir que esto de sus comienzos, cómo nos marcan nuestras primeras experiencias, ¿no? Nuestras primeras experiencias nos constituyen, y siempre hay en la obra de Freud una alusión a la marcha. Lacan lo retoma esto, ¿no? Siempre hay alguna paciente que tiene una dificultad en dar el mal paso, alguna paciente que tiene una paresia, ¿no? En los piernas, y una también parestesia, una sensación. Entonces, en esa división de lo que es la vigilia y lo que es justamente ese estado hipnoide, Freud empieza a llamar esto segunda conciencia. Como que ahí se operó una disociación, una división de lo que antes parecía unido, que era la conciencia que mandaba, que conducía y mandaba a todo el ser humano. Freud
Perdón, profe, ¿la puedo molestar con una pregunta? Claro, no es ninguna molestia, un gusto. A ver, decime Un tu gusto, nombre. soy Delfina. Dale, Entonces, pará. Decime, habla otra vez, dale. Así te... Delfina soy, acá. Delfina, Tengo la cámara Delfina. apagada, perdón, no me anda. Ah, bueno. Sí, perdón. Le pregunto, entonces, ¿todas las que pasaron por una situación traumática tienen una pareja? No, para un poquito. No todas, sino no, no una paresia, sino tienen un síntoma que puede ser una paresia, una parestesia, una ceguera, un dolor en el cuerpo, un estado de ansiedad. Entonces, muy bien como lo van pensando, lo del trauma, la segunda conciencia, muy bien. No necesariamente una parálisis. La parálisis era un síntoma muy importante que se veía, la parálisis total o la paresia. Pero había un trauma, dice Freud, que les dividió la conciencia. Entonces queda dos conciencias, una disociación de la conciencia. En un momento estaban en estado hipnoide y en otro momento estaban lúcidas. ¿Me expliqué, Delfina? Sí, muy bien, muchas gracias. No solo el síntoma siempre es paresia, sino que puede ser dolor en el cuerpo, insatisfacción, ataques de histeria, ¿me entendés? Ciertos como, muy bien, todo trauma sí o sí genera, muy bien, Abelina, ahí voy con eso. No, muy bien. La primera teoría de la histeria es traumática, hasta 1897, en el que Freud escribe famoso tratado en donde dice: no puede ser que siempre haya un trauma que, referido en la infancia, como una realidad, genere la histeria. Y empieza a trabajar lo que va a ser la idea de que muchos, mujeres en ese momento, hombres y mujeres transgéneros, LGTBI, ¿no? Que vemos, Freud lo piensa y dice, no puede ser que sean todas, hace bueno, Freud dice, mis histéricas me mienten, bueno, hay que tomarlo en la época, no hay, ¿no? En el sentido de que entiende que no puede ser únicamente por un trauma. Entonces, por un trauma sucedido en la realidad. Entonces, genera lo que se llama la teoría de la fantasía. La teoría de la fantasía deja de lado la histeria traumática. Muy bien. Martina Celeste Ceceroli dice, ¿la segunda conciencia tiene alguna finalidad? La segunda conciencia, después la va a llamar inconsciente. Muy bien. Leila dice cómo se definiría la histeria entonces. Espera un poquito, Leila, porque primero, no estamos dando psicopatología, ya lo vamos a estudiar bien en salud mental cuando demos salud mental en cuarto año, pero le estoy dando el método porque sí está presente en que sí les dé estas cosas ahora en psicología, ¿sí? Entonces, vamos por el trauma, me ponen ahí me van ayudando Marcos y Sandra Piccinini, que son los docentes que estoy viendo. Por ahí hay otros compañeros docentes, pero no los veo. No los veo en cámara. Entonces, la idea, esa segunda conciencia, la conciencia partida por el trauma en un principio queda dividida en primera conciencia, despierta, andan bien, hasta que caen en esos estados hipnoides, me siento mal, estoy como dormida, tengo sueños, cefaleas, me siento mal, me siento como boluda o boludo, ¿se entiende? Entonces ahí aparece eso. Entonces, esa segunda conciencia va a ser el núcleo de lo que va a llamar después inconsciente. Este es un movimiento constante en Freud. Lo que parecía patológico en un momento, histeria de conversión, hipnoide, ahora voy a explicar conversión, hipnoide, ahora el trauma martiniano es lo que lo divide y queda del lado del inconsciente. ¿Querés que te dé cámara, martiniano? No, dice, ay, bueno. Nadie quiere compartir las cámaras, chicos y chicas, vamos.
El trauma es lo que divide y queda del lado de la segunda conciencia que va a llamar inconsciente. ¿Queda claro? Y queda como olvidada para la paciente, queda olvidada para la histérica. Se olvida de eso y empieza a tener síntomas, pero eso queda como un núcleo, ahora viene la palabra, reprimido. ¿Me van siguiendo? Un núcleo reprimido que constituye el inconsciente. Eso empieza a pensar Freud maravillosamente, y después le dice, eso que traumatizó pudo haber pasado en la realidad, y también lo que pudo haber, dice Freud, traumatizado, es justamente una fantasía que tuvo la niña o el niño y dividió. Entonces, discute con Janet la idea de que la disociación de la conciencia es secundaria, no es primaria, no es de nacimiento, sino que acontece con la vida, y que la disociación de la conciencia, que antes se veía solo en personas patológicas, muy bien, ese trauma se expresa, dice Lelia, en los síntomas. Y como desciframos cuáles son esos traumas que quedaron al lado del inconsciente, con la charla, sí, con la charla, con el método psicoanalítico, con el método que no es directamente una charla, pero con la palabra, sí. Pero siempre estos síntomas vienen de la mano con otros individualmente, o sea, un síntoma podía, che, Martiniano, si no quieren, hablen, aunque no quieran ponerse en cámara, hablen, con los pacientes tienen que hablar. Teoría Claro, de en la última, que se activen el Dale. micrófono para hacer las preguntas. ¿Para qué Abren el es? micrófono y hablen, chicos y chicas. Bueno, y si no escriban. ¿Se Dale. escucha? Sí, perfectamente. No, no activo la cámara porque, bueno, estoy todo oscuro acá y nada. Ah, sí. Bueno, dale. ¿Vos sos Nada, quería martiniano? saber. ¿Vos sos martiniano? Sí, me llamo Faustino, pero bueno, no pasa nada. Justo Bueno, estoy no sé, yo la cuenta de mi leo lo hermano. que Pero no está. pasa nada. ¿Cuál es tu Te nombre? quería. Sí, Faustino, pero bueno. Faustino, muy bien. Quería consultarte si los síntomas estos pueden venir de la mano con otros o vienen individualmente, y si se sabe qué síntoma tiene, ¿puede terminar el trauma? O sea, Bueno, ¿él pudo llegar a eso de que decir, muy bueno, bien. tuvo Sí, una él pudo llegar a violación? esto. Freud Ah, pudo llegar a eso, sí. ok, Primero, escúchame, Faustino, sí. es así. El tema es que los síntomas pueden aparecer justamente articulados en lo que se llama cuadro clínico. El cuadro clínico tiene varios elementos. Entonces puede tener un poco de sensaciones corporales parestesias, puede tener cefalea, puede tener un ataque de ansiedad, de angustia, ¿se entiende? Entonces, la histeria presenta una variedad de síntomas. Después ustedes lo van a ver en otros cuadros de la clínica médica, digamos, cuando aparece más, se llama, cuando el cuadro es como muy diferente entre sí, la lesión se llama proteiforme, ¿no, Marcos? Sí, sí. Muy Sí, sí, bien. sí. Lo proteiforme es, a ver si yo te veo, lo proteiforme quiere decir, no, a ver lo de trastorno, no. Esto no se llama trastorno. El trastorno son los de la DSM-1, 2, 3, 4 y 5. Esto se llama cuadro clínico en la clínica médica y en la clínica psicoanalítica clásica. Yo les estoy dando medicina clásica, no les estoy dando un catálogo como si fuera de Victoria's Secret, donde cada uno, o un catálogo de Nike, donde ustedes eligen. No. El trastorno es algo que la Asociación Médica Psiquiátrica de Estados Unidos armó una especie de catálogo de problemitas para vender remedios, ¿no? Para los laboratorios. Yo les estoy hablando del comienzo de una gran idea, del comienzo de cómo un médico puede, gracias a su capacidad intelectual, poder armar el cuadro. El trastorno es el trastorno del DSM 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, profe, la vuelvo a molestar, disculpe. Dale, no me molestas. Me quedó medio colgado el tema de la teoría de la fantasía. ¿Qué Muy dejaba bien. de lado? Bueno, ahora te explico.
la fantasía es lo que Freud dice, hay algo del orden de la fantasía que funciona como trauma, pero no es necesario que haya acontecido en la vida real, sino que algo que el niño o la niña, digamos, imaginaron, funcionó como algo disociativo. Esa fantasía se separó de la conciencia y se configura en ese momento lo que aparece como no consciente, se reprime. ¿Me entendiste? Ay, perdón, ¿eras Lelia o con quién estaba hablando? No, Delfina. Ah, Delfina. Delfina, ¿entendés? Suponete, el niño o la niña en ese momento son, por ejemplo, precozmente separados de sus padres. Suponete, ¿no? Precozmente separados de su padre. O de su madre, el cuidado de su madre. Y eso pasó, suponete, al año y medio, 2 años. Eso, como una realidad, queda como separada de la conciencia y es lo que va a constituir el núcleo del inconsciente como un núcleo no consciente, no conectado, pierde las asociaciones con lo que es la conciencia. ¿Me expliqué? Sí, Bueno, perfecto. escúchame, ahora, fíjate una cosa, esto es, te estoy contando, estamos hipotetizando con respecto a si esto sucediera en la realidad, pero fíjate si el niño o la niña, en ese momento, o actualmente también, solamente por el hecho de ser llevados a una guardería, un jardín, digamos, viven la separación de una manera traumática, ¿entendés? La viven, no constituye un trauma como tal para el ámbito social, pero sí la viven como tal. Esa fantasía de mamá, le tuve rabia a mi mamá o a mi papá y se murió, yo soy el culpable, por ejemplo. Claro, o sea, no es necesario que sea como con una intención, digamos, o sea, no necesariamente tiene que ser un hecho traumático en sí, sino que ellos lo viven así o lo perciben así. Muy bien, Delfina, muy bien. Claro, muy como bien. que la fantasía ¿Quién llevaría habla al... ahora? ¿Quién habla? Leila. Dale, y no, vos no podés aparecer en cámara, no, tampoco. No, no, bueno. Si aparecen en cámara tienen un puntito más en el examen. ¡Muy bien! Anda anotando los que aparecen en cámara, Marcos. Sandra Pichitín, Marcos Aymar, vayan anotando los que aparecen. Lo tiré ahora, es una idea mía, no sé, María Clara, si no estás de acuerdo no vale. Los que aparecen en cámara y hablan, se va sumando decimales, muy bien. Yo me quedé con una duda. En el tema de abandono, no Faustino, contaría, ¿sos ¿no? vos? Sí, Faustino. No cuenta, ¿no? Porque sí es un trauma el abandono. Bueno, es que era lo que venía hablando Delfina recién, y me parece Leila lo agregó también. Sí. Sí, Digamos, yo quería preguntar como que el trauma podía generarse a partir de algo que sucedía realmente o a partir de una fantasía Claro. también. claro, o algo nimio, chicos, es esto. Por ejemplo, nadie puede prever que a un niño lo lleven a Disney, por decir algo, el ratón Mickey le diga, qué lindo que estás, oh beautiful boy, ¿me entendés? Y eso al pibe, de alguna manera, le signifique una intrusión traumática. Con esto quiero decir, Ok. todos estamos traumatizados, porque, esto es lo que quería plantearles, estructuralmente el mundo nos traumatiza. Entonces, trauma más, trauma menos, ustedes no saben mucho de folclore, parecido a mi Santiago, trauma más, trauma menos, todos estamos como tomados por la fantasía en nuestra relación con el mundo. Claro, dice Lucas, qué agradable saberlo. ¿Cómo lo entendés, Lucas? ¿Lo decís irónicamente? Habla, nene, ahí. Vamos. Quiere decir, sí, que de todos, que claro, todos estamos medianamente, porque justamente, ¿cuál es el trauma? Agradable saber que no estamos solos en los traumas, claro, exactamente. Pero por ahí por ahí el trauma, la palabra está vista desde la sociedad como algo medio malo o raro. Pero el trauma sería la disociación del consciente y el inconsciente. Vamos, primero. Muy bueno. ¿Quién habló recién? Leila.
Leila, primero que nosotros estamos en la universidad, y está muy bien lo que decís, porque nosotros no podemos quedarnos con los conceptos que dicen los mobileros o los tipos del noticiero sobre determinados conceptos. Ahora nosotros vamos a aprender acá en la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, cierta dimensión diferente. Muy bien, lo traumático es lo doloroso, lo que daña, pero lo que daña, digamos, es estructural, y uno puede decir, no se va a comparar un niño que vivió en Auschwitz o nació en la ESMA, digamos, por el nivel de dolor, con un niño que se asusta con el ratón Mickey en Disney. Pero lo que sí podemos es definir justamente el trauma como qué. A ver, anotando que no está en la ficha, anotando, ¿qué es el trauma? El trauma es un suceso de la realidad o no con una carga psíquica importante. Dice Freud, no importa esa carga psíquica, si es en su momento dolorosa o no. Todo aumento de la cantidad de la carga psíquica, todo evento, podríamos decir, emocionante, termina siendo traumático. ¿Me expliqué? Toda representación que se carga, por eso es la teoría de la máquina de vapor. A ver, podríamos decir que los traumas son cualitativos y no cuantitativos, porque al final, bueno, para Freud la cantidad, tomando esto, se llama aspecto económico de la teoría psicoanalítica, la cantidad es central para definir la cualidad. Todo elemento muy emocionante, muy cargado de afecto, el inconsciente está pensado por Freud como pensamientos inconscientes, ya está en la ficha, como pensamientos inconscientes o representaciones. Si una representación se carga con mucho afecto, eso ya es un trauma. Uno puede ver un camello en el zoológico, por decir cualquier cosa, y eso le impacta mucho por la jiba, la joroba que estaba adentro encerrado, yo qué sé, y ahí podemos decir, eso puede constituir una representación traumática. Podemos decir, entonces estamos hablando que no hace falta que sea negativo. ¿Cómo? Claro, que no hace falta que sea negativo, o sea, que algo positivo también es traumático, o sea, no necesariamente tiene que ver con como lo conocemos como un hecho traumático. Claro, como que marca un antes y un después de ese momento y después termina condicionando. Muy bien, ¿quién habló al final? Muy bien. Leila, muy bien, Leila, muy bien. A ver, me parece la primera Delfina, después Leila. Muy bien, claro. Todo para Freud se llama teoría cuantitativa. El quantum de afecto carga una representación de tal manera que esa representación se separa de la conciencia, y empieza a constituir un núcleo reprimido porque deja de constituir la conciencia. Y eso es justamente lo que se llama represión. La represión, Verdrängung, se dice en alemán, la represión es el proceso mediante el cual una representación fuertemente cargada empieza a separarse del resto de las representaciones y empieza a constituir el núcleo primario de lo primariamente reprimido. Y ese es el inconsciente. ¿Qué tal? ¿Lo entendieron? Miren cómo lo fueron sacando. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿puede repetir, profe? Sí. Mateus, sí puedo repetir. Sí. Ahora lo repito. Entonces. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Marcos, a ver si te puedo. Pará, Marcos, que te ubico. Sí. Pará, en galería. Dale, Marcos, sí. Es más una pregunta, pero bueno, nada, porque por ahí en el caso de la representación subjetiva, ¿no? Ante el hecho que puede generar un trauma, ¿no? Esto podría ser pensado también. Para Marcos, primero vamos a decir una cosa. Freud no la llama representación subjetiva, la llama Vorstellung Repräsentanz en alemán, que es representación mental.
¿no? Bien, bueno, ese es el término correcto. Yo lo que Sí. pensaba, por ejemplo, en las personas que estuvieron expuestos en la guerra, un trauma, Sí, que sí. muchas veces los que estuvieron más cerca de la trinchera, por decir de una manera, tal vez estuvieron como, digamos, menos afectados que por ahí los que estuvieron, no sé, Está como descubierto. alejados y demás. Sí, eso Ujú. puede tener que ver justamente con lo individual de cada sujeto ante esta Mm. situación que tendría que ver con la historia de cada uno y demás, ¿no? Entiendo que tiene que ver con eso. Porque un poco Bueno, esto que vos decís de Disney, me imagino que uno no necesariamente, digamos, el evento, por supuesto que si es más traumático, en teoría tendería a generar mayor impacto, ¿no? Pero esto no por ahí expuestos a un evento, o pongámosle al mismo evento, ¿no? Los dos en un mismo accidente, cuán diferente es el impacto? No sé si bueno, se entendió medio muy complejo, bien, pero... muy bien. Vamos a decir una cosa en primera instancia. Muy bien. La teoría de la histeria, en principio, es traumática y después es por fantasía. Tal es así que hemos aprendido a decir, la fantasía es un destino del trauma. En este sentido, poder decir esto. Lo segundo es que la teoría traumática de la histeria cae para Freud en 1897, en donde empieza a trabajar con lo de la fantasía. Pero entonces, la histeria es efecto del interjuego fantasía-defensa. Ahí hay una persona que se llama Valles, no vi bien, que dijo una cosa re importante, re bien, no sé quién está leyendo, dijo algo que estaba muy bueno. Esto no quiere decir que no esté considerado lo que se llaman neurosis traumáticas. El primer congreso de las neurosis traumáticas que se hizo fue terminada la Primera Guerra Mundial en 1918 y otra vez aparece la máquina de vapor. Y el primer congreso sobre las neurosis traumáticas se da no solo por terminada la guerra, sino por los accidentes de ferrocarril, lo que motivó el trabajo sobre las teorías, claro, acá Juan Pablo, después me lo decís, después lo hablás, por favor, que es muy importante lo que decís. Marcos, entonces el tema es el siguiente, que un trauma es según cómo se cargue en el momento por disposición, o por situación real a ese acontecimiento. Lo que vos planteás de las neurosis traumáticas, que no es la histeria una neurosis traumática, en su principio lo fue, pero no fue consignado por Freud después así, es lo siguiente, lo que se ha visto es que en situaciones de gran urgencia y gran dolor social, hay personas que vuelven de la guerra, vuelven a veces mejor las que han sido mutiladas o los que han sufrido grandes dolores que otros que no han estado tanto en el campo de batalla. ¿Eso por qué se da? Porque aparece algo de la resolución del conflicto, digamos, de una manera diferente. Entonces, un mismo evento, un mismo quantum, una misma cantidad, no afecta a unos que a otros por la constitución, por una constitución personal. Pero el trauma en sí mismo está considerado en las neurosis traumáticas. Decime, era otra pregunta más la que estabas haciendo, Marcos. No, está bien, está perfecto, claro, No, pero está más asociado a la neurosis traumática, por ahí, está bien, está claro. claro, las neurosis traumáticas, lo que quiero decirles con las neurosis traumáticas es que las neurosis pueden sufrir traumatismos, pero las neurosis llamadas traumáticas es porque se les da su origen en un trauma real externo. Y la histeria no tiene la constitución humana, no tiene, digamos, necesariamente tiene que haber existido un trauma externo para que se constituya esta disociación, que tiene que ver con lo que estaba diciendo, no sé si es una o un estudiante, que recién dije, ¿no podés hablarlo? A ver, no sé,
el que me repitió la pregunta. Está muy bien lo que está diciendo. Ah, fui yo, profe. ¿Quién Juan es? Pablo, ¿Juan Pablo qué? Francés Val. Ahí está, gracias, Juan Pablo. ¿Tenés cámara? Sí, a ver, dame un segundo. Ahora con el puntito, ¿viste? Prenden la cámara. Ahí estoy. ¿Dónde estás? Habla. Hola, hola. Otra vez, otra vez. Acá estoy, acá estoy. Ay, no te veo. Con la cámara prendida. Sí. Hay un montón que están durmiendo con la cámara apagada, no veo lo de la... Bueno, ¿vos lo ves, Marcos? Sí, lo O que pasa que Cecilia. lo que pasa que no lo puedo, digamos, anclar. André, no, ajá, bueno, qué macana que tenemos. Ah, ahora te veo, ya te vi. Dale. No, que yo quería preguntar si nosotros nacemos sin inconsciente y que este se construye por la disociación Muy causada por bien, los traumas. muy bien. Por los traumas guión fantasías. Muy bien, está muy bien la pregunta. Nosotros nacemos sin hablar, ¿no? Y hay algo del orden, del cuidado, del hambre, de la generación de afecto, que si no haría que nos muriésemos de inanición, ciertos eventos fisiológicos, como el hambre, el poder defecar, el poder hacer pis, el cólico de los primeros años, el nacimiento de los dientes, todo eso es traumático porque duele. Y Freud va a hacer una teoría del dolor que va a decir, todo lo que sea, toda representación o sector que implique una gran cantidad, siempre la cantidad es vivida como el dolor. Entonces está muy bien, Juan Pablo, lo que vos planteás. Uno nace, uno podría decir afásico, paralítico, haciendo un chiste, ¿no? Va, comparándolo, afásico, paralítico y con todo neurológico. ¿Ustedes vieron en FSH el reflejo de Babinski, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Justamente No, el por de ahora no. Bueno, No, no lo hemos visto. explícalo, Marcos. El reflejo de Babinski es un reflejo generalmente normal en los recién nacidos, que cuando le ponen en el piecito le tocan así y hace una flexión de los dedos y eso después desaparece. Cuando hay algunos trastornos neurológicos y está positivo, digamos, sería como, digamos, diagnóstico o signo de algún problema. Creo que es más o menos eso. No sé si Exactamente. En la plantita del pie se le hace así, el pibe estira, hace extensión. Nosotros después hacemos flexión, ¿no? Creo que es extensión con flexión y es un reflejo de recién nacido. Quiere decir que cuando nacemos, Juan Pablo, nacemos neurológicos, ¿me entendés? Y la palabra y el cuidado y el afecto y el contacto con nosotros nos va convirtiendo en sujetos de la palabra. Pero todas esas vicisitudes del cuerpo en su crecimiento van constituyendo pequeños traumas, fantasías, dolores, en donde se va diferenciando lo que es, digamos, traumático, doloroso, pesado, constituyendo el inconsciente, y el otro, la conciencia, ¿sí? En el medio hay un sector que se llama preconsciente. Esa es la primera tópica de Freud. Consciente, no conciencia, consciente, preconsciente e inconsciente. Ustedes por lo menos se tienen que quedar con este concepto. Consciente, preconsciente, y en el medio está la represión, inconsciente. Escuchan bien que no dije subconsciente, ¿no? Porque después me empiezan con el subconsciente y me ponen los nervios de punta, otro que trauma, ¿no? Le agarra el trauma a la profesora después, ¿sí? Entonces, nacemos sin inconsciente, Juan Pablo, porque la condición para tener inconsciente es vivir en el mundo del lenguaje. No solo hablar, vivir en el mundo del lenguaje. El lenguaje es condición para el inconsciente. Entonces, no es que el niño solamente va a tener, bueno, acá Joaquín Palaviceno, qué inteligentes son mis alumnos de este año, ¿sí? El ello, el super yo y yo. Esa es la segunda tópica freudiana. La segunda tópica freudiana es yo, super yo y ello. ¿Sí? Yo, super yo y ellos, la segunda tópica freudiana,
texto de 1924. ¿Cómo se relaciona con la primera? Bueno, está muy bien. Si no, no me hubiese metido en este baile. Estaría tomando café abajo. Juan Pablo, ¿te quedó claro lo que dijiste que estaba muy bien? Sí, sí, perfecto. Gracias. No nacemos con inconsciente, ¿sí? El inconsciente es una construcción que se va dando. El inconsciente tiene que haber lenguaje, tiene que haber metáfora y metonimia, y esa producción es el inconsciente. El inconsciente no es un lugar donde guardamos las porquerías viejas sin uso, sino es una producción de lenguaje, ¿sí? Muy bien Los pensado. traumas, Gracias, Juan Pablo. perdón, profe, ¿los traumas están entonces relacionados al perverso, psicótico y de ellos, yo y... No. están relacionados? ¿Quién está No sé. hablando? ¿Quién está hablando? Pará. Faustino. Faustino. ¿No tenés cámara, Faustino? No, no, Bueno, no la tengo acá. Bueno, no. Pará un poquito. No. No, por eso, no se relacionan, pero no, como justo Vamos preguntó. a ver, pero pará un gatito, a ver si esto te ayuda, Faustino. Lo que yo estaba explicando es que lo que en un momento parecía patológico, ay, pobre, a estas mujeres locas les agarra la disociación, Freud dice, no, esto es normal, es constitutivo del humano. Claro. ¿Entendés? Lo que parecía patológico, Freud lo lleva a la estructura normal. Lo que los demás veían los demás veían patológico, él advierte que es la estructura normal. Entonces, mirá, de la idea charcotiana, ¿no? De la idea de Charcot, del estado segundo de conciencia, que así llamaba la conciencia, él logra la lógica del inconsciente, ¿viste? El inconsciente como ese lugar donde aparecen los recuerdos reprimidos, olvidados, traumáticos, cargados, representaciones cargadas, que estas primeras representaciones van llevando a otras. Entonces, tanto la primera como segunda tópica, primera tópica desde 1895 en adelante, consciente, preconsciente e inconsciente, con la división gruesa hecha entre consciente y preconsciente van juntos, e inconsciente después, ¿se entiende? Esa es primera tópica. En 1924, él, a partir de ciertos procesos de la clínica, él cambia su teoría y formula la segunda tópica, que es yo, superyo y ello. Están articuladas de una manera particular que si tenemos tiempo la vemos, pero es la segunda tópica freudiana. Y nada tiene que ver el punto a punto con diferentes cuadros psicopatológicos. Perdón, ¿con quién estaba hablando? Con Faustino. Con Faustino. ¿Entendés? Sí. Los cuadros psicopatológicos que vas a ver en salud mental, porque nosotros damos psicopatología en salud mental, porque nos parece que hay que dar psicopatología en salud mental y hay que dar psiquiatría. Sí. Los cuadros psicopatológicos son acontecimientos de interjuego entre esas instancias. Por ejemplo, para que no te quedes con... vamos a dar un ejemplo con la primera y con la segunda tópica. En la primera tópica, ¿viste? Este trauma, digamos, esta fantasía por representación muy cargada, se llama hipercatexia en Freud, cuando se carga más una representación que otra, inerva, está inconsciente, pero inerva directamente una parte del cuerpo, y eso se llama conversión, produciendo el cuadro de histeria. ¿Eso lo entendés? Sí. Bien. Sí. Por ejemplo, en la segunda tópica, con yo, superyo y ello, lo que explica es que cuando el superyo, como instancia producida en el complejo de Edipo, es muy sádico, es muy exigente con la persona, el superyo como instancia crítica, es muy exigente en la subjetividad de la persona, ese superyo con esa exigencia paterna que ha heredado del padre, digamos, ataca al yo y produce la melancolía. ¿Me explico cómo es? Okay. Es como para explicarte algo
para que no te quedes con la duda de que hasta cuarto año no lo podemos hablar, lo podemos seguir hablando, Sí. pero lo que te quiero decir es que en la lógica del inconsciente versus consciente y preconsciente, ¿se entiende? Como lógicas diferentes que están planteadas en la ficha, primera tópica, y la segunda tópica freudiana, son constitutivas del ser humano normal, del ser humano. La neurosis es un estado, podríamos decir, normal, ¿por qué? Porque las histéricas también les enseñaron a Freud, y Freud nos enseñó a nosotros, y después de muchas generaciones de analistas, yo se los enseño a ustedes, siempre reconocimiento de los que fueron mis maestros y maestras, que la constitución histérica es la más habitual de las constituciones. Entonces, como estructura, la histeria como deseo insatisfecho es normal, pero si está muy sintomática, si está con dolores, si está con ataques de angustia, de ansiedad, si tiene una insatisfacción muy grande que no la puede llevar a la vida, se llama histeria sintomatizada. Entonces, la histeria sintomatizada es la patológica, la estructura histérica es la más habitual de las estructuras, ¿sí? Que marca justamente cierto grado de insatisfacción, ¿sí? Ok, está bien. Entonces, neurosis, psicosis y perversión, que son las tres Sí. estructuras freudianas para la psicopatología, son otra cosa, ¿se entiende? Aparte, está bien. Se llama, sí, las estructuras clínicas freudianas. Las estructuras clínicas freudianas son neurosis, psicosis y perversión. Pero no son una tópica. La Ok, tópica claro. es la descripción, como te dijera, fisiológica, para que lo entiendan con palabras de ustedes. Fisiológica, primera y segunda tópica son fisiológicas, ¿se entienden? E interactúan en momentos epistemológicos diferentes de Freud. Y las estructuras clínicas freudianas son maneras de atravesar la psicopatología de lo que llamamos la vida cotidiana, presentando diferentes características que no voy a adentrarme ahora porque si no se va a armar mucho lío. Pero al que le interese, yo no respondo los mails al campus, ¿no? Porque yo abro poco el campus, pero el que quiere se lo dice a su ayudante y yo se lo aclaro. Había una pregunta que tengo que aclarar del otro práctico. Entonces, el lenguaje nos constituye, como dice Heidegger, habitamos en el lenguaje, el ser, dice, la casa del ser es el lenguaje, Lacan lo va a decir en francés, dit mansión, la casa del decir, Entonces, quiero conectar esto con la epistemología freudiana de buscar, digamos, la conexión racional entre los fenómenos y su fuerte convicción en cómo se encuentra con el decir de la histérica, cómo se encuentra con el decir y cómo entiende que la palabra es constitutiva del ser humano. Bueno, quedaría todo Lacan, ¿no? En el sentido de todo Lacan. Esta clase que les estoy dando, reúne muchos textos que están planteados en el programa original, que son como 7 u 8 de Freud, ¿no? Pero que me parece importante que ustedes los tengan en la clase planteados como tal. Construcción, primera tópica, segunda tópica, represión, ¿no? Como lo que constituye la división entre el sistema consciente, preconsciente y el inconsciente. Bueno, queda todo Lacan, ¿no? Pero voy primero a plantear algo que quedó del otro práctico, que tiene que ver con esto, me parece que lo podemos articular. Unos estudiantes, que no sé si están acá, le preguntaron a María Ciarlo cómo se entendía, cómo, por decirlo así, un poco brutamente, cómo nos agarra la pulsión. Porque yo en esos breves 10 minutos en donde expliqué, intenté dar cuenta de qué es la pulsión, el trieb freudiano, dije que un instante que está
advierto que está desenchufado la computadora. Ya vengo. La computadora debe estar más cansada que ustedes de aguantarme. Sí. ¿Qué es la represión? La represión es el procedimiento mediante el cual se divide las representaciones inconscientes del estado consciente. Entonces, la represión es un proceso. Freud dice que la represión, para el que lo preguntó, es la columna sobre el cual se sostiene todo el edificio del psicoanálisis. La represión es el proceso mediante el cual una representación cambia del estado consciente al estado inconsciente. Esa es la represión. Deja de ser consciente y empieza a adquirir la otra lógica de condensación y desplazamiento que está explicada en la ficha, que ustedes lo van a poder ver, en la ficha del lenguaje. Cambia su estado y cambia su metabolismo, para decírselo en términos médicos, ¿sí? No solamente es inconsciente porque no es consciente, sino que es inconsciente porque cambia la forma de la lógica en donde se articula una representación con la otra. Volviendo a la pulsión, yo les había explicado que, de nada, Tamara, la pulsión, les había dicho, no es el instinto, porque el instinto tiene un objeto predeterminado y es natural, y la pulsión justamente tiene que ver con esto que hemos venido trabajando, de estar metidos en un baño de lenguaje. Entonces, los objetos de nuestras tendencias están dirigidos, conducidos por el lenguaje, están conducidos por el lenguaje, por el habla. Por ejemplo, recordaba un caso en la cual la paciente le tenía fobia a las arañas, ¿no? Y al mismo tiempo no podía tolerar un papel que creo que sigue habiendo ahora, ¿no? Un papel araña para forrar libros y esas cosas sigue habiendo, ¿no? Un papel araña plastificado, yo le compraba a mis hijos. Bueno, entonces, ustedes pueden decir, o otra que justamente ven que ahí lo que está en juego es la connotación del lenguaje, porque la araña del papel, gracias Claudia, la connotación del papel no es peligrosa, y marca como una arañita nomás. Ven que no es por la peligrosidad, no es por la peligrosidad de la araña que se le tiene miedo a la araña, debe haber algo más, algo que tiene que tener un sentido, ¿no? Que marca eso. Justamente con los síntomas, Freud lo que descubre es que los síntomas tienen un sentido, que es la vía de formación de síntomas, que quieren decir algo que no está a la vista, que hay que interpretar, y que depende de cómo lo asocia el paciente, hay que interpretarlo, y que los sueños y los actos fallidos también tienen un sentido. Él dice, pasan de ser meros hechos que no han sido considerados hasta ahora, para decir que tienen una nueva significación que él descubre mediante el método del psicoanálisis. La pulsión, que es parte de lo que antes, no me acuerdo quién había situado la segunda tópica. ¿Quién era el que planteó lo de yo, super yo y ello? ¿Me puede poner el nombre? Joaquín. Gracias, Joaquín. Las teorías de la pulsión es para Freud. La verdad que es diferente para Freud y para Lacan. Vamos a ir por Freud primero. Freud la ve como un concepto limítrofe entre lo psíquico, entre lo orgánico y lo psíquico. Lo ve como un concepto límite. ¿Por qué? Él dice, el niño necesita comer. Cuando el niño, por eso nace con un reflejo. Yo tengo un artículo muy lindo sobre el cuerpo, se llama Cuerpo a Cuerpo, que lo podríamos subir, ¿no? Para que ustedes vean cómo
está en el único libro que publiqué por ahora, bueno, el niño necesita comer, ¿no? Entonces nace con un reflejo, ¿no? Nos tornamos, para eso venimos con un sistema nervioso, justamente para conectarnos con el exterior. ¿Qué es el sistema nervioso? Así como el aparato digestivo es lo que permite absorber nutrientes, el aparato, no sé, los riñones nos permiten sacarnos de encima, liberar ciertas cuestiones que tenemos en más. Un ejemplito más, el sistema circulatorio permite la distribución de los gases en sangre y de los nutrientes diferentes. Ven cómo los profesores de anatomía antes nos enseñaban la función hacia el órgano, ¿no? Entonces, habíamos justamente, digamos, nosotros nos hacemos con reflejos, y esos reflejos neurológicos son los que nos unen, los que nos permiten conectarnos con el exterior. Van a ver que a medida, y el doctor Aymar se los dijo antes, que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo ciertos reflejos. Y es normal en el desarrollo del niño perder ciertos reflejos. ¿Por qué? Porque nos vamos humanizando. Entonces, vamos siendo más sujetos de la palabra, que es un límite entre lo psíquico y lo orgánico. La pulsión, usuario PC para todos, es eso, usuario PC para todos. La pulsión para Freud es un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico. De nada, usuario PC para todos. Muy bien. El tema es el siguiente. El reflejo de succión, que es indispensable para que el niño sobreviva en el mundo externo, permite que el chico trague la leche, chupe la teta o la mamadera, ¿no? Y trague la leche. No, somos mamíferos. Somos de la especie hablante, pero también somos mamíferos. Entonces, Freud dice, pero cuando el bebé chupa la teta, lo hace porque necesita comer, y eso se constituye en lo que se llama experiencia de satisfacción. Cuando el niño le duele, porque el hambre duele en un sentido literal y metafórico, porque a mí el hambre que está pasando mucha parte del pueblo argentino también me duele. Eso puede ser un concepto de metáfora. El hambre duele en el cuerpo de los que lo sienten porque le faltan alimentos, y también nos duele el hambre de la gente que está pasando por la gran injusticia de los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, el hambre duele en el cuerpo del bebé. Entonces llora, la madre le da la teta, ¿no? Le da la teta y el niño chupa, calma. Eso se llama experiencia de satisfacción. Y dice Freud, pero siempre queda como un resto de esa experiencia que va configurando cierto engrama solidario, se va configurando como el programa, para decirlo en términos actuales, ¿no? Esa experiencia de satisfacción lo va marcando a uno. Pero ven que el momento en que se vuelve a repetir el hambre, también puede ser tomado como un trauma, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque carga, porque duele, hasta que la madre le da la teta. Entonces todos estamos traumatizados porque todos nacemos para la CAM prematuros y nadie nos puede atender antes de que el estado de necesidad biológico en el que nacemos ya es traumatizante en sí mismo. ¿Se entiende esto, Marcos? Claro, muy bien, Juan Manuel Chercha, muy bien. Entonces la pulsión se construye, efectivamente, Juan Manuel. A ver, la pulsión masoquista, no, Abelina, para un poquito, espera un poquito con la pulsión masoquista. Déjame explicar primero la pulsión y después vamos a la... Entonces, Freud dice, ese estado, hay un estado de necesidad satisfecho que se llama experiencia de satisfacción, y hay un estado de necesidad no satisfecha que constituye lo que llama justamente la experiencia de dolor. Ahora bien, cuando el niño está mamando, uno puede decir cuando hay una madre o alguien que cumpla la función madre, puede ser un hombre, un travesti, lo que sea, que cumpla la función madre, quiere decir que atienda a un niño, que materne, ¿no? Que materne, digamos,
el niño, el bebé es atendido, digamos, dentro de las posibilidades de cada uno lo mejor que puede. Pero lo que aparece, dice Freud, en las zonas donde más relación hay con el mundo para el niño, que son la boca y el ano, ven el aparato digestivo como aparece en sus bordes, se llaman bordes erógenos. Encuentra un placer suplementario al de la alimentación. Ese placer suplementario que aparece en el momento mismo de la alimentación es el que va a dar origen a la pulsión. Ese concepto de zona erógena en donde se produce un placer suplementario se llama ese concepto donde ahí hubo una necesidad, no dice Freud un derecho, donde dice, donde hay una necesidad puede asentarse una pulsión, porque es un resto de placer extra que encuentra en el concepto de apoyatura o anaclisis. Apoyatura o anaclisis es el proceso mediante el cual en un lugar donde se asentó una necesidad, por ejemplo, lo oral, queda instalada como una zona de placer. Todas las zonas de placer son las que conectan a la persona, al cuerpito humano, con el exterior. Fundamentalmente lo oral y lo anal. Por eso las pulsiones están descritas como oral, anal y luego fálicas, que tienen que ver con el falo, el pene en los varones, ¿no? Y después veremos cómo Freud lo plantea a las mujeres. Pero digamos, porque las mujeres también tenemos una zona fálica y estamos de alguna manera sujetas al significante fálico. Entonces, no es que los hombres son poseedores del falo, no. Los hombres tienen pene, pero volvamos a las pulsiones. La pulsión oral se asienta en ese resto de placer, ese resto de goce, que se produjo ese plus de goce que se produjo la boca por mamar, ¿sí? Y en la pulsión anal lo que se produce es que el niño primero expulsa, periodo expulsivo, y después empieza a tener placer al retener. Muchos niños que están aprendiendo a contener esfínteres, muchas veces lo que sufren es de las madres se preocupan porque sufren una constipación, pero tiene que ver justamente con ese sistema de la retención. Empieza a haber un Claro, como goce que particular siente ahí. que tiene poder a descubrir la retención, como que a dominar eso siente que tiene el poder. Muy ¿A eso bien, así explicado? muy bien, muy bien. ¿Vos sos Bueno, Faustino? sí, sí. Sí, Faustino, muy bien, muy bien. Está muy bien. Mirá, hay dos situaciones, ¿no? El decir que no a la comida, ¿viste? Cuando te dice, tú come, Sí. come, y el pibe dice no, ese no ya implica que está poniendo un límite. Y esa cosa que vos decís, de justamente del poder retener, es un gran poder físico. Entonces, la pulsión para Freud se organiza a partir de las zonas erógenas que tienen que ver con las necesidades, ¿sí? A partir de las necesidades, para Freud, se organiza el sector pulsional, ¿sí? Aparece una tendencia que tiene que ver, buscar, ¿y qué serían esas zonas erógenas en donde se busca? ¿Qué busca la pulsión? Su descarga. Lo que busca, ¿qué es la pulsión? Una carga asociada a una zona, asociada a una representación que busca su descarga. Entonces, es oral y anal. Lacan le agrega a esas pulsiones propuestas por Freud la que tiene que ver justamente con la pulsión visual, ya descrita por Freud, que es la escópica, la pulsión escópica, y la invocante, que es la del oído. Y en el momento de, no sé cómo sería, el coito, las relaciones sexuales, Sí, ¿se combinan las dos o se claro, puede llegar a combinar? está muy bien eso, está muy bien, Como, claro. bueno, también yo me acuerdo que había leído que él decía
bueno, depende del super yo tal, cómo uno puede tener diferente excitación como alguien, Claro, ¿cómo se le decía? Me sale perverso, loco, perverso, perverso. perverso. Se excita en Muy diferentes bien, maneras. muy bien, muy Es bien. normal. Muy bien, muy buena intervención, muy buen. En Y eso 1900, entra en, o sea, o- o- son, las dos se unen, o sea, sería pulsión normal, o en las relaciones sexuales sería solo pulsión oral, por no, el no. gozo. Bueno, vamos a decir, vamos, bárbaro que participen así, me parece bárbaro. Después, todo lo que no entiendan acá le preguntan a los ayudantes en el práctico. No, pero quedamos, esto, ustedes tienen la ficha, quedamos hablando de esto. Sí, La sí. semana que viene vamos a retomar esto, pero es así, Ok. vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo, vamos por partes, diría Frankenstein. Me queda dos preguntas sin contestar, una creo que de una chica y otra recién, sí, la masoquista y la fetichista. Mira, vamos a pensar esto. En la genitalidad, Freud dice en 1905, escribe 3 ensayos y una teoría sexual. El primer ensayo se llama La sexualidad infantil. El segundo ensayo, perdón, me equivoqué. El primer ensayo se llama Las aberraciones sexuales. El segundo ensayo se llama La sexualidad infantil. Y el tercer ensayo, La metamorfosis de la pubertad. Eso lo escribe en 1905. Entonces él lo que plantea es que cuando el bebé, el niño, es un perverso polimorfo. ¿Por qué? Porque goza tanto de la boca como del ano, como de diferentes sectores del cuerpo que se van convirtiendo en zonas erógenas. Y después lo que, entonces aparece como el niño siente placer al mamar. Entonces él dice, Freud, ese placer es sexual, eso lo lleva a una disputa con Jung y su separación. Ya lo van a ver en salud mental, en psiquiatría, cuando él plantea el tema del autoerotismo y Jung le dice, no ponga ceros, no ponga eros, profesor, en el medio, póngale autismo. Y él dice, no, se empieza cediendo en las palabras y después se termina cediendo en la cosa en sí. Yo he planteado el autoerotismo. De ahí sale la palabra autismo, ¿no? Que aparece en ciertas patologías que ahora no vamos a incluir. Entonces, las pulsiones, a ver, ¿dónde estamos? En 1905. Aparece como una distribución, ¿viste? La distribución de lo oral, lo anal. Entonces dice, bueno, hubo psicoanalistas que fueron trabajando. Lo oral es primero, después deja predominio el anal. ¿Saben qué dice Lacan maravillosamente? Miren qué hermoso cómo articula este concepto con el lenguaje. Lacan dice, en la pulsión oral, ¿qué es lo oral? ¿Qué es la pulsión oral? Dice, cuando la demanda está en el sujeto, ¿no? En el bebé, en el sujeto, y se le demanda al otro la teta. Eso es lo oral. Entonces piensen ustedes todos los elementos en donde uno se pone oral, pero no porque quiera chupar una teta u otras cosas, sino simplemente porque la posición del sujeto es demandarle al otro. Y dice Lacan, pero en un momento esta demanda gira. Y además, yo tengo otro caballo que nació en el campo del papá de Nau. Escúchenme, chicas, después lo comentan, quién nació, no sé qué. Bueno, el tema es que después rota la dimensión de la demanda, dice Lacan, y la que demanda es la madre, demanda el mundo exterior, y le dice no te hagas caca encima. Entonces, eso convierte lo anal, y aparece lo que decía Juan Manuel, en el sentido de retener. ¿Ven cómo lo oral implica que el bebé como sujeto demanda al otro y lo anal es que el otro demanda al niño? El oral, el niño demanda la teta, pide al otro, y lo anal, el otro demanda al niño. Entonces, Freud piensa, en 1905, piensa al niño como perverso polimorfo y dice todas las pulsiones están desparramadas, digamos, y hay una distribución
no organizada por nada. Pero en Profe. 1900... ¿Qué? Sí, y en cuanto al amamantar. Sí, en cuanto a lo que sería Decime el nombre. Ah, Claudia Manso. Claudia, dale, Claudia. Sí. En cuanto a la pulsión oral, o sea, primero va a ser por amamantamiento, por hambre, y después va a ser simplemente a veces por un mimo, o ¿cómo sería eso? Por gusto, por vicio. Claro, no sé. ¿Cómo bien sería lo que eso? decís, Porque Claudia, está muy bien. Es que justamente la pulsión tiene que ver con eso, con que hay algo del orden, que primero fue una necesidad y sobre esa necesidad se asentó, se apoyó, por eso apoyatura o anaclisis, se apoyó un placer extra a la necesidad. Claro, se va pulsionalizando la boca, efectivamente. Muy bien, Claudia, sí, es eso, es eso. Bueno, decía, 1905 tenemos al perverso polimorfo, ¿no? Pero en 1924 Freud escribe un trabajo que se llama La organización genital infantil, y dice, tengo que rectificarme, lo que pensé que implicaba pulsiones distribuidas en todo el cuerpo, como de manera bastante dispersa, en realidad se organizan en relación a lo que vamos a llamar, a lo que va a dar, a lo que se va a llamar organización genital infantil. Y el falo, el pene en el niño, y después la niña el clítoris, van a organizar, son los organizadores genitales que van a llevar adelante la conducción de la sexualidad. Entonces, volviendo a lo que decía Juan Manuel, ¿qué descubre Freud? Que la sexualidad humana, como antes, ¿viste? ¿Las histéricas eran patológicas? Sí, pero él que dice, no, así estamos armados todos. Y con las perversiones, ¿qué descubre? Bueno, los perversos son los fetichistas, y él le contestó, son los que miran, los voyeristas, exhibicionistas, fetichistas por un objeto, digamos, sadomasoquistas, todos esos componentes van a dar para Freud sustento a lo que es la pulsión normal. Toda pulsión normal tiene esos componentes que antes solamente aparecían en la dimensión de los perversos. No sé si lo expliqué. En el acto sexual, digamos, no solo hay genitalidad, pene en vagina o pene en ano, o no sé, como la práctica de cada cual desarrolle, sino que también hay voyerismo porque se mira, exhibicionismo porque se muestra, sadomasoquismo porque se puede hacer una caricia más fuerte o una práctica de sadomasoquismo está propiamente dicho. Entonces, en el acto sexual lo que aparece es la pulsión, digamos, algo de la genitalidad en la penetración pene-vagina, digo esto porque así lo explica Freud, clásica, digamos, pero también en los actos que son precoitales y que tienen que ver con la excitación sexual, aparece toda esta batería erótica, pulsional, con la que hemos estado en contacto desde el comienzo de nuestra vida. El amamantamiento, la limpieza de los genitales, etc. Con respecto a otra parte de la pregunta de los alumnos, de los estudiantes que estuvieron en la comisión de la doctora Díaz Yarlo, que decían, ¿no hay instinto de supervivencia? No, no hay instinto de supervivencia, no. Digamos, nosotros podemos vivir gracias a la pulsión erótica, y podemos vivir porque otro nos enseñó a vivir, y porque los otros nos han querido, nos han cuidado y ayudado en la vida. No hay ningún instinto de supervivencia, todo lo contrario. Fumamos, digamos, lo erótico es lo que nos agarra a la vida, ¿no? Lo erótico sexual es lo que nos agarra a la vida. En el psicoanálisis hay dos grandes reales, dos grandes temas, uno es la sexualidad y otro la muerte. Y uno podría decir, bueno, hay algo de lo sexual jugado como agarra a la vida,
y está la pulsión de muerte, que es esa tendencia masoquista a la que aludía la estudiante que preguntó antes que Joaquín, que no me acuerdo quién era. ¿Quién preguntó por la pulsión masoquista? El masoquismo, viste que lo nombré antes como sadomasoquista, el masoquismo es un componente de la pulsión que tiende justamente a expresar un más allá del principio del placer. Es la parte de la pulsión que se recarga con la pulsión de muerte, digamos. Es parte del funcionamiento pulsional. Y lo otro que... Sería, permiso. Sí, sería ¿quién sos? Decime tu nombre. ¿Cómo? Avelina. Avelina. Sí, yo pregunté sobre la pulsión masoquista. Sería entonces un hecho normal. Sí, tenés que decir el masoquismo presente en la pulsión, Avelina, mejor. No, Sí, la el pulsión masoquista, ¿sí? Okay. Componente masoquista de la pulsión, que forma parte inexorable del erotismo humano, efectivamente. Forma parte de la pulsión, sí. Que, a diferencia de lo que estaba planteando otro compañero, puede desglosarse y armar como si fuera una, digamos, perversión francamente masoquista. Pero el masoquismo es parte de la pulsión, ¿sí? El masoquismo es parte del erotismo humano. Para Lacan, no hay apoyatura o anaclisis en el cuerpo, sino que él dice, la pulsión es el eco del decir en el cuerpo. Lo toma más estructuralista y lingüista. Dice, la pulsión es el eco del decir en el cuerpo. Cómo somos hablados nos marca pulsionalmente el cuerpo, ¿sí? Bueno, siendo las 4 menos 10, ¿queda alguna pregunta de esta clase que después veremos? ¿El masoquismo tiene entonces relación con la pulsión de muerte? Sí, Julieta, sí. El masoquismo es una expresión, sí, de la pulsión de muerte que está mezclado con lo erótico, sí. De alguna manera, sí. Toda la pulsión en parte está conectada con la pulsión de muerte. Toda pulsión, aunque sea erótica, aunque sea erótica, digamos, tánatos y eros, aunque sea de vida, está conectada. No hay una fusión pulsional entre la pulsión de muerte y pulsión de vida. Yo tengo una pregunta con respecto al trabajo que hay que presentar. Bueno, Leila, ahora dejamos